Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Este es el día que hizo el Señor para que su pueblo le adore. Así que bienvenidos a este tiempo, a este encuentro con el Señor. Invite al resto de la familia que todavía no se ha colocado cómodo para que juntos le adoremos. Recuerde compartir el link de este servicio con sus familiares y amigos para que juntos adoremos el nombre del Señor. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Le invito para que tome una posición adecuada y demos gloria a Dios a través de una oración. Padre bueno, en esta mañana te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu gran misericordia. Padre, gracias porque nos has permitido en este día poder abrir los ojos, Dios, y poder, Padre Celestial, estar delante de tu presencia, Dios, alabando y exaltando tu nombre. Colocamos este tiempo delante de ti, Señor, que seas tú hablándonos, ministrando nuestros corazones, llenándonos de gozo y de esperanza, como siempre tú lo sabes hacer cada día en tu palabra. A ti te alabamos y te damos gloria y honra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y temible, Señor, porque no hay otro como tú.
Gracias, Señor. Sabemos que eres tú en quien nos sostenemos, nuestro Dios grande, temible, quien hace maravillas. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Dándole poder a su pueblo, gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Exaltemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos con gozo allí en su casa, en familia. Exalte el nombre del Señor. Vamos por lo que Él ha hecho en usted. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de bocinos y bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, hey, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es
danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo, que cuida de ti hoy y siempre. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aleluya! Él es el Señor vencedor, invencible. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres poderoso, Señor, nadie te detiene. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel,
cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos se oirán. Con el cojo saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y cantaré al Señor por siempre, con júbilo. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Vencedores, y no hay nadie como tú, Dios. Eres único y maravilloso. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la
Continuamos expresando nuestra plena gratitud a nuestro buen Dios. Le reconocemos, le adoramos con todo nuestro corazón y una oportunidad para hacerlo a través de los diezmos y las ofrendas. El Salmo 13, versículo 6 nos dice: canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno. Al Rey adoremos, el Señor ha sido bueno y todos somos testigos de ellos. Su bondad es inagotable, su cuidado es evidente, su sustento es su gran fidelidad por siempre, su protección es nuestro descanso todos los días. Él ha sido bueno en gran manera. Nos unimos a esa expresión del salmista y con ella nos gozamos en la oportunidad de poder ofrendar, diezmar y dar a otros también. Gocémonos, alegrémonos aportando para la obra del Señor y a otros hermanos que nos necesitan. Adoremos al Señor. Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón por este momento de tanto significado, Señor, donde reconocemos que tú eres el dueño absoluto de todo cuanto tenemos. Te bendecimos y te adoramos y permite, Señor, que toda la iglesia, Rey de Reyes, nos regocijemos, Señor, dando, aportando, Señor, para la obra, tu obra preciosa por siempre. Gracias, Rey. Amén. Contempla su grandeza y solo adórale. Dios soberano, Rey de Reyes. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios.
Contempla a Dios en su grandeza y adórale. Y dile: Señor, tú reinas por los siglos de los siglos. Eres el soberano. Aleluya. Acerquémonos a la palabra del Señor y continuamos en ese acercamiento, estudio en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Le invito para que me acompañe en la lectura, abra su Biblia o prenda su dispositivo y acompáñeme en la lectura de estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5, ya aproximándonos al final de esta primera carta, y no es que estemos ansiosos por terminarla, sino que estamos ya dando unos pasos y mirando cómo el apóstol Pedro, va cerrando esta carta, cómo el apóstol Pedro va llevando ahora a sus oyentes, a sus lectores, los va llevando a un punto de conclusión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice así: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos como los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Invite para que inclinemos nuestro rostro y oremos. Y le pidamos al Señor su dirección en este acercamiento a su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de acercarnos a lo que es tu voluntad para nosotros. Rogamos, Señor, que nos permitas discernir y entender, iluminados por tu Espíritu, qué es tu buena voluntad, Señor, en medio de este texto. ¿Qué es lo que tú quieres comunicarnos a nosotros, Señor? Danos la sensibilidad, el oído, el tacto, el tino, Señor, para que podamos, Señor, comprender tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos al texto, la primera impresión es que es un pasaje que está escrito para los líderes de la iglesia, y pensaríamos que sería una buena oportunidad para dirigirnos a los pastores de la iglesia, para dirigirnos a las personas que son dirigentes en las congregaciones cristianas. Lo primero que debemos reconocer es que la palabra anciano no es una palabra que podamos equipararla en su totalidad al liderazgo de nuestro tiempo o a los pastores de nuestro tiempo. Es posible que pueda haber un uso indistinto entre la palabra pastor, anciano, pero posiblemente es más amplio el significado de la palabra anciano. Por eso quiero invitarle a lo siguiente. Me parece que el apóstol Pedro, en lo que está compartiendo acá con la congregación, con toda la comunidad a la que le dirige estas palabras, lo que quiere darle a comunicar a estas personas, sí son unas pautas para el liderazgo, son unas pautas para los miembros de la iglesia y son unas pautas para todos, tanto el liderazgo como los que asisten a la congregación. Pero tratemos de mirar qué es el principio que podemos extraer de allí. Pensando en una palabra, convicción. La palabra convicción. El diccionario de la Real Academia define convicción como idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. La convicción en realidad es mucho más que eso, es mucho más. Tus convicciones, mis convicciones, incluyen mis valores, mis compromisos,
mis motivaciones, incluyen tus valores, tus compromisos y tus motivaciones. Hay un personaje muy conocido en el mundo cristiano que se dedicó por mucho tiempo a la formación de líderes, y este hombre decía: una creencia es algo sobre lo cual discutirás. Una convicción es algo por lo que das la vida. Repito, Hendricks decía: una creencia es algo sobre lo que discutirás. Una convicción es algo por lo que das la vida. Nuestras convicciones van a determinar nuestra conducta. Ellas nos motivan a mantenernos firmes, a actuar de acuerdo a nuestros valores. Nuestras convicciones determinan nuestra conducta. Nuestra conducta. ¿Qué es lo que crees? Eso es lo que terminamos haciendo. Eso es lo que define nuestra manera de actuar. Esas convicciones nos ayudan a mantenernos firmes y van a determinar todo nuestro sistema de valores. Y creo que lo que hace Pedro acá para hacer de este mensaje, que pareciera ser que es exclusivamente para los ancianos, para el cuerpo de líderes de la iglesia, tratemos de mirar qué es el principio que el apóstol Pedro está llevando a toda la comunidad. Y lo que dice el apóstol Pedro a toda la comunidad es: a los ancianos. Y cuando él se refiere a los ancianos de la comunidad a la que está haciendo referencia, a la cual está dirigiendo, o a las comunidades, porque hablábamos de un grupo de comunidades a las que se estaba dirigiendo, él va a hacer algo curioso en este texto, y es que él se va a identificar como un anciano entre ellos. Y de ahí va a dar como una pauta importante que no podemos nosotros perder de vista. Y es algo que en ese mensaje del apóstol Pedro a los ancianos va a explicar y a abrir muy bien. El ministerio es un servicio y no un privilegio para estar sobre otros. El ministerio es un servicio y no un privilegio para estar sobre otros. En esa identificación que Pedro tiene con los ancianos, porque en el capítulo 1, versículo 1 se nos identifica como apóstol, pero ahora cuando se dirige a ellos no lo hace en calidad de apóstol, sino que se identifica, se pone en una relación horizontal con ellos, no vertical, como una autoridad suprema hablándole a unos subordinados. No es la dinámica, es algo horizontal donde él se está identificando con ellos. Y Pedro, haciendo eco de la enseñanza del Señor Jesús, donde para el Señor Jesús el liderazgo, el ministerio es un servicio y no un privilegio para imponerme sobre los otros. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los que dirigen, los ancianos son los que instruyen, son los que vigilan, y el apóstol Pedro se ve como uno entre ellos. Entre ellos. Los ancianos, ¿sí?, son las personas que están dirigiendo la comunidad. También esa idea del apóstol Pedro mostrarse en esa relación horizontal con los ancianos puede llevarnos a pensar de que lo que hace el apóstol Pedro allí es hacer ver a los ancianos con las mismas responsabilidades que tienen los apóstoles. La tarea ministerial de la conducción de la iglesia, la tarea ministerial de la instrucción, de ser guías. Cuidado, cuidado. No son dioses, son líderes que han de servir en la iglesia. No son Dios, ni Pedro, ni los ancianos.
Está muy claramente definido. De hecho, les va a dejar muy claro que esa congregación sobre la cual están ejerciendo liderazgo es una congregación que le pertenece a Dios. Anciano no es una referencia exclusiva a la edad. Aunque la incluye, no es una referencia exclusiva a la edad. Y creo que en el pasaje se contrapone a la expresión jóvenes que está dada en el versículo 5. El versículo 1 inicia hablándole a los ancianos, el versículo 5 a los jóvenes. Ancianos no es una referencia exclusiva a la edad, pero sí habla de una expresión que revela una verdadera autoridad eclesial. Una verdadera autoridad eclesial. Y se contrapone de alguna manera a esa idea de jóvenes que están en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, de adquirir experiencia, de conocer al Señor y de peregrinar con el Señor. El apóstol Pedro les está hablando acá entonces a una comunidad a unas comunidades cristianas, y a esas comunidades cristianas se va a referir específicamente a los ancianos en esta parte. Y a los ancianos se va a dirigir a partir de un par de cosas que él ha dejado muy claras en el pasaje que ha venido narrando, en la carta que ha venido narrando y ha entregado. ¿Cuál es el conocimiento que hay detrás de ese llamado que el apóstol Pedro le va a hacer a los ancianos? El conocimiento que hay es que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, él es testigo ocular. Él vio, él evidenció, él conoció. Y la relevancia de los sufrimientos de Cristo en esta primera carta del apóstol Pedro es solamente leer la carta de nuevo y comenzar a subrayar la cantidad de textos en los que el apóstol Pedro va a hacer referencia a los sufrimientos como algo relevante. Capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 18 y 19, capítulo 2, versículo 20 al 25, haciendo referencia a los sufrimientos de Cristo como algo muy relevante dentro de la fe cristiana. Capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículo 1, todos estos textos nos están hablando de sufrimiento del Señor Jesús. No más voy a leer unas aparte de las citas que les he dado. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Ahora entendemos por qué se ubica en una posición de horizontal con ellos y luego le dice: yo soy testigo ocular de lo que Cristo vivió. Es que ya viene diciéndoles que Cristo en su sufrimiento se convierte en la pauta de vida para los creyentes, pero no solo en el sufrimiento. Vamos a mirarlo. Más adelante, el mismo texto en el versículo 24, última parte, dice: Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Capítulo 3, versículo 18. Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. El inocente, Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. El apóstol Pedro está diciendo: mire, lo que voy a decirles a ustedes, el llamado que les voy a hacer, la exhortación que les voy a hacer, es a partir de un conocimiento.
y es el conocimiento de los padecimientos de Cristo. El conocimiento de los padecimientos de Cristo. Pedro también es testigo en otra forma de Cristo. Y es que se habla de testigo también como aquel que participa de los sufrimientos en su experiencia cristiana. No desconocemos lo que pasó, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, cuando el apóstol Pedro fue tomado allí por la guardia y llevado a la cárcel y fue reprendido por el Sanedrín y luego es vuelto a tomar preso, lo azotan y es llevado ante el Sanedrín, lo azotan. No desconocemos eso. En esa manera Pedro también es un testigo de los padecimientos de Cristo. Es un testigo. Ahora, el apóstol Pedro les está haciendo un llamado acá a partir de un conocimiento que él tiene y que ha querido comunicarle a ellos, los padecimientos de Cristo. Ese es el conocimiento. Y ahora a partir de ese conocimiento tiene una convicción. Tiene una convicción. ¿Cuál es la convicción que tiene a partir de ese conocimiento de los padecimientos de Cristo? La convicción es, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Un conocimiento del sufrimiento de Cristo, una convicción participante. Él no ha participado, va a participar. Está hablando de la glorificación. Está hablando del cielo. Está hablando del cielo. De manera que cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, estamos hablando de algo ya visto, palpado, que ha vivido Él y vio en Cristo. Pero cuando hablamos de esta convicción, estamos hablando de que Él está mirando adelante y dice, aquí hay un futuro glorioso, y ese futuro glorioso parte de lo que Cristo vivió, porque Él sufrió para que tanto Pedro como los ancianos y la congregación disfrutaran de la glorificación. Ya lo leímos, en alguna manera Pedro lo va a ampliar en otras partes, pero permítame volverles a repetir. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. ¿Se da cuenta? Todo un conocimiento que lleva a Pedro a una convicción, la glorificación, el cielo. Por estos días he estado leyendo de nuevo este libro que lo he recomendado porque la editorial Poema y recién iniciada el tiempo de la pandemia, lo puso en las redes, en el internet, para descargarlo gratuitamente. Luego lo conseguí en físico. Y el libro es de un autor llamado John Lennox. Y dice, ¿dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Leyéndolo me encontré con este detalle. Pensando en esto, de la convicción que tiene el apóstol Pedro, y la convicción que tiene es el cielo, la convicción que tiene la glorificación. Recuerde que si algo, reconozcamos, si algo nos cuesta hablar en un mundo como el que vivimos hoy, un mundo materialista, tan centrado en el presente, con una idea de futuro, de eternidad casi nula, hablar de cielo suena casi como a algo fantasioso. Hablar de glorificación es un ideal, es un sueño de nosotros los cristianos con el que algunos piensan nos han engañado. Escuche lo que dice este autor. Los cristianos necesitamos recordar la eternidad. Los primeros cristianos, viviendo como vivían en un mundo peligroso, donde estaban rodeados de toda clase de amenazas, y donde la esperanza de vida era relativamente baja, se fortalecieron para vivir sacrificialmente, contribuyendo en gran manera al bienestar de otros.
porque tenían una esperanza viva y real que iba más allá de la muerte. C.S. Lewis es citado por este autor en su libro El problema del dolor. También les recomiendo ese libro, El problema del dolor, de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, citado por este autor, dice: C.S. Lewis escribió sobre este tema con palabras que son tan pertinentes hoy como lo fueron cuando las escribió. Un libro sobre el sufrimiento que no habla del cielo está omitiendo casi por completo una parte de la historia. Escuche. Un libro sobre el sufrimiento que no habla del cielo está omitiendo casi por completo una parte de la historia. Habitualmente, las escrituras y la tradición ponen en una balanza las alegrías del cielo y el sufrimiento de la tierra, y ninguna solución al problema del dolor que no lo haga puede llamarse cristiana. Hoy en día ni nos atrevemos a mencionar el cielo. Nos da miedo que se burlen de nosotros y digan que construimos castillos en el aire. Pero o hay un castillo en el aire o no lo hay. Si no existe, entonces el cristianismo es falso, porque esta doctrina es una parte esencial del mismo. Y si existe, entonces debemos enfrentarnos a esta verdad como a cualquier otra. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está haciendo Pedro, antes de hacerle la exhortación y el llamado a los ancianos, les dicen: mire, yo vi el sufrimiento de Cristo, pero también lo he vivido. Y eso me lleva a mí a una esperanza, a la esperanza de un cielo, de una glorificación, como el apóstol Pablo lo va a decir en Romanos 8:18, cuando dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Versículos 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene una completa convicción, una convicción del cielo, de la glorificación. Y esa convicción que sostiene Pedro de la glorificación del cielo también la va a dejar ver muy bien en toda la carta. Capítulo 1, versículo 4, versículo 5, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 13. Esa convicción la va a dejar ver muy bien. Nada más les leeré la última cita mencionada, capítulo 4, versículos 13 y 14. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. La construcción que hace Pedro del argumento es el siguiente: conocemos y sabemos quién es Jesús. Yo lo conocí, dice Pedro, y no solo lo conocí, sino que lo he vivido. Y porque lo conocí y lo he vivido, tengo una convicción, y es la glorificación, el cielo. Y como tengo una convicción, eso me lleva a mí a un comportamiento, a una ética, a una conducta, a una manera de vivir, a una manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tengo una convicción de que Él es mi Salvador, de que Él murió para que yo fuera sanado, de que Él vino para que yo alcanzara la redención. Y esa redención me habla de un futuro glorioso, y ese futuro glorioso es lo que cambia el comportamiento de esa comunidad a la que Pedro le está escribiendo, pero también debe cambiar la actitud, el comportamiento, la manera, el modus vivendi de los ancianos al interior de la iglesia. No deben comportarse como los demás líderes,
ni sociales, ni políticos, ni los otros líderes de las otras religiones. No, de ahí viene un juego de palabras, un juego como de un no, pero sí, un no, pero espero que ustedes se comporten así, haciéndoles claro, el llamado que ustedes tienen como ancianos es pastorear el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Y les dice, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. No por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. He tomado esta cita de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, porque la traducción es un poco más literal. Por eso lo he tomado y me he apartado en este versículo 2 y 3 me he apartado de la Nueva Versión. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro entonces le dice? Yo conozco a Cristo y lo he vivido. Y su obra, lo que él hizo, me habla de un futuro glorioso. Y porque tengo un futuro glorioso, mi comportamiento, mi vida, mi ética, mi moral, mi conducta tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Porque no vivimos como vive el resto del mundo, aferrados a este presente, tratando de retenerlo a toda costa, que no se les venga, que no se acabe el tiempo. No, el creyente no vive atajando el tiempo. El creyente asume el tiempo y lo asume con una certeza de que hay un futuro glorioso. Por eso las palabras del apóstol Pedro dirigida a los líderes, no me voy a detener mucho porque no quisiera hacer de esta exposición una exposición para líderes de la iglesia exclusivamente, pero valdría la pena en algún momento tener un espacio con el liderazgo y hacer una reflexión sobre el texto que me parece que tiene una riqueza impresionante, porque ancianos no son solo los pastores de la iglesia, es un poco más amplio el término. Anciano es usted, padre de familia, que tiene la responsabilidad y está educando a sus hijos en la fe. Anciano es usted, señora, que va a visitar a esa otra familia que vive cerca a su casa para animarles a perseverar. Anciano, a la luz de lo que está planteado acá en este texto, es aquel que se ocupa de visitar a los enfermos y llevarles una palabra de esperanza. Anciano es aquel que se para detrás de este púlpito, pero anciano también es el que se sienta a aconsejar al joven. Anciano es el que se sienta a brindar dirección a una pareja necesitada. A la luz de este texto, anciano es eso. Y a esos ancianos les dice, primero, hacer las cosas forzados, no hacer las cosas forzados, sino voluntariamente. El oficio del pastoreo debe ser asumido con pleno conocimiento y consentimiento, no a la fuerza. La segunda advertencia tiene que ver es a propósito de la tentación del dinero. El presbítero es un servidor del ministerio, es un servidor. El servicio pastoral no es un negocio. Aunque muchos lo hacen negocio, lo pastoral no es un negocio. Aunque en el Nuevo Testamento está el derecho de vivir del ministerio muy bien definido por el apóstol Pedro, lo cierto es que el Evangelio, el Nuevo Testamento nos va a llamar a nosotros a no aprovecharse del ministerio para conseguir una mejor posición social. O mejor aún, o peor aún, para usar la expresión adecuada, para sostener algún tipo de negocio sucio. Pablo atestigua
lo fácil, que resulta tomar ventaja de la generosidad de los miembros de la comunidad. Pero no es por avaricia. La tercera recomendación es, y la última advertencia, se pronuncia contra el mal uso del poder. La autoridad del anciano no debe degenerar en una especie de despotismo, donde él habla y todos los demás deben obedecer. No, en la iglesia autoridad es sinónimo de servicio. En la iglesia autoridad es sinónimo de servicio. Ya ha hablado el Señor Jesús. Juan capítulo 13 es un texto precioso sobre el tema. Aquí estamos luchando con el grave peligro de la arrogancia jerárquica, donde por ocupar algún cargo eclesial de pronto entramos a considerarnos de mejor estirpe, familia, condición, posición, estatus que otro. La verdadera autoridad del anciano se basa en su testimonio personal y en el servicio. No están los presbíteros en función, no están los presbíteros por la función que desempeñan, ajenos al esfuerzo de vivir cristianamente. No, están todo lo contrario, llamados a vivir cristianamente. ¿Por qué? Porque conocen a Cristo, tienen una esperanza de un cielo y la glorificación. ¿Cómo deben vivir? Cristianamente. No están libres de la vida cristiana. No son solo docentes de la verdad, sino testigos y modelos vivientes para el rebaño. No son solo docentes, oradores, sino testigos y modelos vivientes para el rebaño. Qué desafío, ¿no? San Bernardo decía lo siguiente, no estoy hablando del perro San Bernardo, por favor, no lo vaya a confundir. San Bernardo, un personaje de la historia de la iglesia, no vaya a confundir, por favor. Lo decía de esta manera: que tus obras sean conforme a tus palabras. Procura hacer antes de enseñar. El orden más bello y más saludable es este: que tú tengas la disposición de llevar primero tú el peso que impones a los otros. Es que el ser anciano en la iglesia es más que ser un buen orador, es ser un testigo y modelo viviente del rebaño. Ahí va la lección para todos, y es: el apóstol Pedro está diciendo, en razón de que los ancianos conocen a Cristo y tienen una esperanza gloriosa, el cielo, conocen a Cristo, viven a Cristo y tienen una esperanza gloriosa, ¿cómo deben caminar la vida? ¿Cómo ese conocimiento de Cristo y esa convicción de esa glorificación debe cambiar esa conducta? ¿Cómo? ¿Cómo es que su vida tiene que ser transformada a partir del conocimiento que usted tiene de Jesús? ¿Y cómo debe cambiar cómo cambiarán sus convicciones a partir de esa realidad de que Cristo vino para morir y ofrecernos una glorificación, un cielo? Y eso es lo que nos sostiene. Esa promesa es la que nos sostiene. El apóstol Pedro lo dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona
inmarcesible de gloria. Qué precioso texto. ¿Cómo necesitamos conocer al Señor? Tener unas convicciones claras para que nuestra conducta sea una conducta a la luz del reino para el cual hemos sido apartados, escogidos. Pero sigue el texto hablando y va a citar en esa última parte a los jóvenes, asimismo jóvenes. Ya les decía, posiblemente esa palabra jóvenes no está hablando exclusivamente de los adolescentes, preadolescentes, de los que están entre los 16 y los 25 y 30 años. No, posiblemente no haga referencia exclusivamente a ellos, sino a todos los que están bajo la autoridad de los ancianos. A todos los que están bajo la autoridad de los ancianos. Y les va a decir a ellos: escuchen y vivan de acuerdo a la instrucción de los ancianos. Y usted dirá: ¿y cómo voy a vivir de acuerdo a la instrucción de los ancianos? Claro, es que los ancianos que están narrados del versículo 1 al 4 son ancianos que conocen a Cristo, tienen una convicción y tienen un modelo de vida, una conducta a la luz del Cristo en el que han creído y de la convicción que sostienen. Esos son los ancianos que está describiendo Pedro. Y les va a decir a los jóvenes, entonces, a la comunidad, que escuchen y vivan de acuerdo a la instrucción de los ancianos. Y va a usar una palabrita muy incómoda, y de hecho hablábamos de ella cuando estuvimos tocando el tema de las esposas, la palabra sumisión. Y es vivir de acuerdo a cierto orden. Y es que se les hace un llamado vivir de acuerdo al orden que establecen esas personas que dirigen. Y esas personas que dirigen, recuerde, los ancianos no dirigen por dominación, sino por el ejemplo. No por la imposición, sino por el ejemplo. De manera que la sumisión no se vuelve algo oneroso, pesado. La sumisión entonces se convierte en aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en un contexto como el que está narrando Pedro a la luz del versículo 1 al 4. Esa sumisión es aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y termina el texto hablándole a todos, a los ancianos y a los jóvenes. Y por eso dice: revístanse todos de humildad. Esa humildad es la conducta del creyente. Es la conducta del creyente a partir del conocimiento y la convicción que tiene. La conducta que deben sostener a partir del conocimiento de Cristo y la convicción que tienen de ese futuro glorioso. Todos, ancianos y jóvenes, en una actitud humilde y respetuosa, una conducta humilde y respetuosa, respeto mutuo, ni dominio de parte de los ancianos, ni rebeldía de parte de los jóvenes. Pero ¿qué se requiere para poder llevar un cristianismo como este? Lo que se requiere es que conozcamos más a Cristo, tener una mejor comunión con Él. Solo un conocimiento de Cristo, de su palabra, y a Cristo lo conocemos en su palabra. Solo un conocimiento de Cristo nos da una convicción de la glorificación. Y esa convicción de esa gloria nos ayuda a cómo debemos conducirnos, cómo debe ser nuestra conducta por este tiempo. Seguro perderás muchas de esas actitudes, pensamientos, manías, costumbres, ideas. Desecharás planes. ¿Por qué?
Porque ver la vida desde la perspectiva de la eternidad, con una convicción de eternidad, nos lleva a cambiar toda nuestra conducta al presente. Ya no vivimos tratando de ver que este es mi único chance, mi única oportunidad. No, la oportunidad ya me fue dada por el Cristo que conozco, la glorificación que Él me promete, y lo que hago es caminar derechito a donde Él me ha prometido. Mis amados hermanos, que Dios en su gracia nos ayude a vivir como nos lo ha enseñado el apóstol Pedro, con una actitud humilde y respetuosa, conociendo a Cristo, con unas convicciones de futuro glorioso, de tal manera que nuestra conducta sea a la luz del Evangelio que se nos ha predicado. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has brindado de acercarnos a tu palabra. La oportunidad, Señor, de escuchar tu buena voluntad. Hoy, Señor, que nos acercamos a un texto que nos convoca, nos llama, Señor, nos saca como que nos sacude. Como que nos pone a mirar en la dirección correcta, la eternidad. A partir de lo que conocemos de Cristo, nuestra mirada debe estar puesta en esa glorificación, en ese cielo. Y puesta, Señor, nuestra mirada en ese cielo, nuestra vida será entonces, nuestra conducta, nuestra marcha será una marcha diferente, una cadencia diferente. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos acá para continuar. Ya vamos marchando en ese acercamiento al final de la primera carta del apóstol Pedro. Como les decía hace un momento, no es que tenemos afán por terminar, pero sí vamos ya acercándonos al final de la carta. Recuerde, necesitamos conocer a Cristo con una convicción clara de ese futuro glorioso, para que nuestra conducta sea una conducta a la luz del Evangelio que hemos conocido. Por favor, no se levante de donde está sin primero tomarse un café, compartir con los suyos, hablar con su familia, tener un espacio para compartir con ellos qué ha sido lo que el Señor les ha dicho, y que la gracia de Dios les acompañe durante esta semana. Un abrazo y muchas bendiciones. Cuenta tu Dios que hace maravillas, dándole poder